book of 2 Kings, En el libro de Segunda de Reyes, chapter number 4, el capítulo 4, I'm going to begin reading in verse 1. yo voy a empezar a leer en el versículo 1. The Bible reads, La Biblia dice, a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elijah, saying, la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica. your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. Mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. So Elijah said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? Eliseo le dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. La viuda dijo, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías. Todas las que puedas conseguir, todas. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour it out into all those vessels, and set aside the full ones. Luego, entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve aportándolas conforme o llenándolas conforme las vayas llenando. Y ve apartándolas conforme las vayas llenando. So she went from him, shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban atrayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her sons, bring me another vessel. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. And he said to her, there is not another vessel, so the oil ceased. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, pay your debt, and you and your sons live on the rest. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios, y éste dijo, ahora ve y vende el aceite, y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. I'm going to teach from the subject, 7 steps to financial freedom. Yo voy a hablarles del siguiente tema, son 7 pasos para tener libertad financiera. Based upon that scripture, we're going to draw out 7 simple steps that you and I can apply to achieve financial freedom. Y basado en esta escritura, vamos a sacar estos 7 pasos que tú y yo podemos seguir para poder lograr tener una libertad financiera. Now, I do want to acknowledge and thank God for my brother Steve. Ustedes y nosotros podemos reconocer y agradecerle a Dios por mi hermano Steve. And the fact that he has laid a wonderful foundation for you to understand the importance of grappling with soul issues. Y él realmente ha puesto un maravilloso fundamento para que tú y yo entendamos la importancia del alma y que el alma esté bien. And if you didn't get it all today, then buy the CD. Entonces, si ustedes no pudieron venir, por favor, compren ese CD, es muy importante. So I'm going to make the assumption Entonces, yo voy a hacer una asunción aquí. that your soul is well.
estoy haciendo esta asunción, esta premisa. Now I want to deal with your mind. Mi premisa es que toda la parte de su alma está bien. Entonces hoy vamos a hablar acerca de su mente, ¿ok? So are you ready to learn something? ¿Están listos para aprender algo? Because the things I'm going to share with you, you're going to have to put to action. Porque las cosas que les voy a enseñar hoy, ustedes la tienen que poner a la acción. Let me tell you what is at stake. Les voy a decir de qué se trata. Number one, Primero, your life can and must be better. tu vida, el principio uno es que tu vida puede y necesita ser mejor. No matter where you are, No importa en qué situación estés. no matter how well you think you're doing, No importa cuán bien creas tú que te está yendo. you can do better. A ti te puede ir mucho mejor. You say, Patrice, but you don't know how much I have. Pero tú puedes decir, Patrice, pero es que tú no sabes I'm cuánto probably dinero doing tengo. good enough. Yo tengo más que suficiente. All right, if you're doing good enough Si tú tienes ya más que suficiente, and you don't need to do better, entonces tú puedes incluso estar mejor. then Pastor Humberto needs $4 million to buy a piece of property. Realmente Humberto necesita ahorita $4 millones para comprarse un terreno. After service, once you see him and write the check. Si tú estás bien, entonces quisiera que te acerques a él al final del If you servicio y le escribas el cheque para el terreno. If you can write that check, Si tú puedes realmente hacer el cheque para Humberto, then you don't have to do anything I tell you in a few entonces minutes. no tienes que seguir ninguno de los consejos que te voy a All dar. right, just $4 million. Just write the check. Así que si ya tienes los 4 millones, por favor, después del servicio se acercan a Humberto. It will be the best $4 million you've ever spent. Y realmente van a ser los mejores 4 millones gastados. Oscar is looking at me and saying, okay, Patrice, that's a good challenge. So you may get a check from Oscar. Oscar me está mirando y me dice, ok, ese es un buen reto. All right, by the way, Oscar's wife, thank you for your service. Thank you so Oscar y much. su esposa, gracias por su servicio. Dice. I don't know how he got you, but thank you for your service. No sé cómo es que te consiguió, pero gracias por tu Now, servicio. so if you can write that check, Entonces, si tú puedes escribir este cheque, then you're good. entonces ya lo hiciste. If you cannot, Pero si no puedes escribir el cheque, then we all need help. entonces todos nosotros necesitamos ayuda. All right? Okay. So what's at stake is that you can do better. O sea, lo que esto quiere decir es que a ti te puede ir mejor. What's also at stake Lo que te está diciendo también is that we got a vision to build. es que tenemos todos una visión que construir. Look at your neighbor Mira a tu and vecino say, we have a vision to build. y dile, tenemos una visión que construir. Come on, tell them, we got a Vamos, vision to dile a build. tu vecino, tenemos una visión Tell que you that, say, construir. we have a vision to build. Tenemos una visión que construir And it begins right now. y empieza hoy. And if you're a member of this Y church, si tú eres un miembro de esta iglesia then you are a part of this vision. y entonces tú eres parte de esta visión. Are you following me? ¿Me están siguiendo? I work with a church in Congo. Yo trabajo con una iglesia en Congo And over several years, y he estado ahí por muchos años. they were able to build a church for $5 million debt free. Ellos lograron construir en Congo una iglesia de $5 millones sin ninguna deuda. All the money came from them. Todo el dinero vino de los miembros de la iglesia. We contributed, Nosotros but contribuimos, very, very little. pero muy poquitito. It all came from there. La mayor parte vino de ellos mismos. You are the great Mexico. Ustedes son parte del gran México. Are you following me? ¿Me están You siguiendo? are you are the great Mexico. Ustedes son el gran México. You are the great Mexico. Son el gran México. If Congo can do it, Si el Congo lo pudo hacer, surely Mexico can do it. por supuesto que México Are you también. following me? ¿Me I siguen? want you to prove to Donald Trump that there are more in Mexico than immigrants. Y quiero probarle a Donald Trump que
that there are more in Mexico than immigrants. que en México hay más que inmigrantes. This is a challenge. Ese es el reto. I told you I want to build a bridge and not a wall. Yo les dije ya que yo quiero construir un puente y no un muro. And here's how you help me build a bridge. Y yo puedo ayudarles a hacer ese puente. Show that Mexico Muestra que México has what it takes tiene lo que se necesita. that we can do for ourselves. Que nosotros podemos financiarnos a nosotros That the mismos. same God in America is right here in Mexico Que el City. mismo Dios de Estados Unidos está aquí en México. Are you following Me me? están siguiendo. Because God is trying to do something in you and for you. Porque Dios está tratando de hacer algo dentro de ti y para ti. Are you all ready? ¿Están listos? Are you all ready to embrace the challenge? ¿Están listos para abrazar ese reto? You don't sound too excited. No los oigo tan emocionados. You know, y'all Latinos, y'all not white. I mean, come on, y'all Ustedes sound son a little energy. latinos. I know you're in black, but you know, a Yo little. sé que ustedes no I want son. some Latin passion. Are you following me? All right, so let's talk about the 7 simple steps. Entonces le voy a hablar acerca de estos So, 7 pasos first of all, sencillos. Primero que in this nada, passage of scripture, en este pasaje de la here's Escritura, what we learn. esto es lo que aprendemos. First, we discover a widow, Primero descubrimos a una viuda. a woman who's lost her husband. Es una persona, una mujer que ha perdido a su esposo. A widow. Es una viuda. This widow, Esta viuda having faced bankruptcy, ha enfrentado la bancarrota. does not give in to the creditors, Y realmente no se quiere rendir ante los acreedores. does not do what most people of her time would do, which is sell herself to prostitution to make money. Y no hace lo que la mayoría de las personas en una condición así haría, que es venderse a la prostitución para ganar dinero. She doesn't run away from the creditors, Tampoco huye de los acreedores, but she goes to church. pero va a la iglesia. Glory to God forevermore. Oh, gloria a Dios por eso. May this church be the kind of church that a widow can come knowing that not only will she hear from Jesus, but she will get the help that she needs. Va a ser esta iglesia el tipo de iglesia que cuando venga una viuda con una necesidad, la iglesia la va a apoyar en esa necesidad. She goes to church. Ella va a la iglesia. She goes to see Prophet Elijah. Ella va a ver al profeta Elías. And here's what she says. She said, Y ella dice, your servant. tu sirviente. Notice why she describes her husband. She says first, your servant. Ella cuando le pregunta al profeta le dice, tu siervo. Translation. O sea, My husband was always in this church. en otras palabras le estaba diciendo, My husband gave in this church. mi esposo siempre He estuvo en esta did whatever you iglesia. asked him to do. Siempre le dio a esta iglesia, Are you hizo lo following que le me? decía Are you en esta reading between iglesia. the lines? Era un miembro de la iglesia, He's en otras saying, your palabras. servant Tu siervo died se murió and left me in debt. y me dejó con deudas. Are you following me? ¿Me están siguiendo? She says, your servant, Ella les dijo, The- tu siervo, the one who served with you, el que estuvo sirviendo contigo, gave into your vision, vino a ser parte de tu did visión. everything you asked him to do. Hizo todo lo que tú le pediste. He died Se murió and left me in debt. y me dejó con deudas. Lesson number 1. Esta es la primera lección. Let me speak to the men for a minute. Y les voy a hablar ahorita a los hombres por un minuto. Don't be so consumed with the Lord's house that you miss your own house. No te consumas tanto con la casa del Señor que dejes sin cuidado tu propia casa. Let me say that again. Les voy a decir de nuevo esto. Don't be so consumed with the Lord's house that you miss your own house. No se consuman tanto con la casa del Señor, sirviendo en la casa del Señor, que abandonen su propia casa. So if something happens to you tomorrow, is your house well? Así que si algo te pasara a ti mañana, ¿está tu casa bien? Is your house well? ¿Está bien tu casa?
Because the Bible teaches us Porque la Biblia nos enseña esto. that a person who does not take care of their own house is worse than an infidel. Que una persona que no lleva a su casa es peor que un infiel. He El says, que your no le da servant, suficiente a su casa es peor que un fiel. your servant, Entonces tu sirviente, my husband, mi esposo, he's first your servant. primero tu siervo. Now, before we criticize this man too much, Y antes de que empecemos a criticar mucho a este hombre, it's important to learn one thing. y es importante aprender esto. At least he taught his wife where to go for help. Al menos su esposa fue para buscar ayuda. Are you following me? ¿Me están Let's siguiendo? give him credit for that. He taught her, if something happens, here's where you go. O sea, un crédito para este hombre es que al menos le dijo a la esposa, si yo no estoy aquí, ve a pedir ayuda. And she obeyed. Y ella obedeció. And she said, you know that your servant feared God. Y ella dijo, tú sabes que tu siervo ha muerto. So he was a man of integrity. Era un hombre de integridad. A man who before God, he followed and he did what God was asking him to do. Era un hombre que delante de Dios hacía lo que Dios le pedía. But like many good faithful Christians, men pero didn't take care of his home. Pero al igual que muchos cristianos fieles que son hombres, a veces dejan su casa. Men, you are the priest of your household. Varones, ustedes son los sacerdotes de su hogar. Your first responsibility Su primera responsabilidad is your home. es su hogar. Help the church by making sure your family is not a burden to the church. Ayuden a su iglesia asegurándose de que su familia no sea una carga para la iglesia. Now, so here's the question. What was it about this man that he's described as this guy that feared God? ¿Qué era lo que tenía este hombre? Esta es la pregunta. ¿Qué era lo que tenía este hombre que hacía que su esposa crea que era un hombre temeroso de Dios? Let me give you a little characteristic of a man that fears God. Y le voy a dar unas características de un hombre que tiene temor de Dios. A man that fears God is a man that loves his family. Un hombre que teme a Dios es un hombre que ama a su familia. A man that fears God is a man whose family is able to see him worship God. Un hombre que teme a Dios es un hombre que ha permitido que su familia lo vea adorando a Dios. A man that fears God is a man who the pastor can rely on to hold his hand up. Un hombre que teme a Dios es aquel hombre al cual el pastor puede depender de ese hombre para que levante y sostenga las manos del pastor. A man who fears God is a man who gives for the things of God. Y un hombre que teme a Dios es un hombre que da para las cosas de Dios. A man who fears God is a man who the church can rely upon. Un hombre que teme a Dios es un hombre en el cual la iglesia puede depender. Are there some men who fear God in this church? ¿Hay algún hombre que tema a Dios en esta iglesia? Amen. Amén. Amen. Amén. So men who fear God, El hombre que teme a Dios. this message is first for you. Este mensaje es primero para estos hombres que tienen temor de Dios. Because if the church is to go to the next level, Porque para que una iglesia pueda ir al siguiente then we nivel, need some men who fear God. necesitan un hombre con temor de Dios. Men who give to the things of God. Un hombre que aporte a las cosas de Dios. Men who are seen praying by their family. Un hombre que es visto orando de parte de su familia. Men who are not afraid to publicly worship God. Un hombre que no es temeroso de andar adorando a Dios públicamente. Men who do not live up to their wives the spiritual responsibility that they should be carrying forward. Un hombre que no le deja a su esposa la responsabilidad espiritual que ellos deberían estar llevando. Real men love Jesus and are not ashamed. Los verdaderos hombres aman a Jesús y no se avergüenzan de eso. This man feared God. Este hombre temía a Dios. Because when you fear God, Porque cuando tú tienes temor de Dios, even when you make mistakes, incluso cuando tú cometes errores, God takes care of your family. Dios se encarga de tu familia. Because He's an honorable God. Porque Dios es un Dios de honra. So no matter what mistakes you make, Así que no importa qué errores hiciste, make sure you fear God.
God. Asegúrate de tener temor de Dios. And I want you to do a little test today. Y yo quisiera que hagamos una pequeña prueba hoy. Ask your wife. Pregúntale a tu esposa. And women, tell them the truth. Y por favor, mujeres, díganle la verdad. Say, honey, Hey, cariño, be honest with me. mi amor, sé honesto Do conmigo. you think I fear God? ¿Tú crees? Es un hombre, perdón. Could you honestly say that to me? Ya. Pregúntenle ustedes a su esposa. And Mi women, amor, don't lie. Do not ¿crees lie. tú que yo tengo temor de Dios? Por Otherwise, favor, sé you're going to honesto. be like that woman. So, be honest. Entonces, por favor, esposas, sean honestos con sus It's okay to esposos. say, honey, I think you're trying. Entonces pueden decirle a su esposo, mi amor, But yo here are the creo things you need to work on. que tienes cosas en las que tienes que trabajar. Está bien que la esposa responda así. You follow me? ¿Me están siguiendo? Because to fear God, they have to be unashamed of the Lord Jesus Christ. Okay. They have to publicly show worship to God. Porque para temer de Dios, tú tienes que alabar a Dios públicamente. They have to give up their time, their talents, and treasure to the things of God. También tienen que dar su tiempo, sus talentos, sus tesoros para las cosas de Dios. Let me tell you something. Les voy a decir algo. Women will do it. They don't need us. Women will get it done. They don't need us. Ok, lo que sea que necesiten las mujeres, ellas lo pueden hacer, no nos necesitan a nosotros, a los After hombres. Jesus died, Después de que Dios murió, the disciples ran away. todos los discípulos huyeron. It was the women who came together. Fueron las mujeres las que se Are reunieron. you following me? ¿Me están siguiendo? Women will get it done. Las mujeres Am I right, lo ladies? van a hacer. No, Am I right, ladies? no es cierto, am I chicas, right? estoy en lo correcto. You will get it done. Give your hand a hand Ustedes lo van clap. a lograr, sí o no, You que lo will van a do it. hacer. You Aunque los don't hombres need se us. vayan, ustedes lo van a hacer. You'll get it done. Lo van a terminar. But we want some of the credit too. Pero nosotros como varones So, queremos man, también parte del crédito. Así que Let's not let the women outdo us. y no dejemos que las mujeres nos ganen. Show them that you still wear the pants in the family. Muéstrenle que ustedes todavía son los que se jalan los pantalones. Are you following me? Because Así es. we men, we're a little slow. We're a little slow. Porque a veces como hombres somos un poco lentos. But ladies, give us a chance. We can Pero get it por done. favor, damas, denos un espacio. So can Pastor Umberto depend on you men? Entonces, la pregunta para los hombres es, ¿el pastor Humberto puede depender en ustedes? Oh my Lord Jesus, Pastor, we're in trouble. Dios mío. We Qué are in trouble. respuesta. Lord help us. Watch Por this. favor, ayúdanos, Watch Señor. this. Miren Can esto. Pastor Umberto depend on you women? ¿Puede el pastor Humberto depender de ustedes, mujeres? Pastor, we got to have a men's meeting after the service. Pastor, Lord necesitamos tener una Jesus. reunión de varones después de Lord Jesus, where are my attorneys? Where are you men are, oh Lord? Oh, Señor, ¿dónde están los varones? Renee, I think this church needs your help. Give them a chance, give them a chance. Give him a chance. All right, let me say. So, men, can Pastor Umberto depend on you? Así que, hombres, ¿puede el pastor Humberto depender de No, it's ustedes? still weak. Fue tan débil. Ladies, we need your help. Please keep doing. Necesitamos So- ayuda, chicas. So we need some men who fear God. Bueno, entonces, aquí hay ciertos varones que sí tienen temor de But Dios. let's look at the 7 things that Elijah taught this woman. Entonces, ahora vamos a ver a las 7 cosas que Eliseo le enseñó a esta mujer. That he gave her a business lesson. Y realmente le dio una lección de negocios. He took her to what we call a biblical entrepreneurship class. Él básicamente llevó a la mujer en una clase de emprendedurismo bíblico. And at the end of the story, Y al final de la historia, she was debt free. ella no solamente ya no tenía She had deudas, paid back her creditors. ya le había pagado a sus acreedores And she was a wealthy woman. y además se quedó como una mujer con riqueza. The first thing that he taught her, La primera cosa que él le enseñó a ella, look at verse 2. veamos el versículo 2. Elijah said to her, chapter 4, verse 2, Eliseo le dijo, what should I do for you? Verse 2, versículo 2, Eliseo le dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? what should I do for you? Ajá. Tell me, what do you have in the house? Dime, ¿qué es lo que tienes en casa?
¿Está bien? Good. All right, tell me, what do you have in the house? Dime qué es lo que tienes en casa. So the first principle Así que el primer principio of financial freedom para estar con una libertad financiera is assess what you have. es que realmente tomes bien en cuenta todo lo que tienes. Okay, in business term, En los términos de negocio, we say assess your current assets. tienes que determinar cuáles son tus activos actuales. Assess your current assets. Tienes que tener una idea clara de cuáles son tus activos What do actuales. you have? ¿Qué es lo que tienes a la mano? What do you have? ¿Qué es lo que tienes? Piensa en qué es lo que tienes. Now, notice something, Luego, how she responded. veamos lo que ella respondió. Your maid servant Esta sierva, said, I have nothing in the house esta sierva tuya no tiene en casa but más a jar of oil. que una vasija de aceite. Here's what's interesting. Esto es lo que es She interesante. said, I have nothing in the house. Ella dice, no tengo nada en la casa. Most of us, La mayoría de nosotros, when we don't think what we have is enough cuando creemos que lo que tenemos no es to suficiente do what we need, para hacer aquello que necesitamos hacer, we minimize what we have. entonces empezamos a minimizar lo que tenemos. Are you following me? ¿Me están When siguiendo? we don't think what we have is enough, Cuando nosotros pensamos que lo que To do tenemos no what es we need, suficiente para hacer lo que necesitamos hacer, we minimize what we have. minimizamos lo que tenemos. When you minimize what you have, Cuando tú minimizas lo que tienes, you rob your spirit of the creativity and innovation to come up with solutions. le robas al espíritu de creatividad e innovación que te ayudan a tener soluciones. When you minimize what you have, Cuando tú minimizas lo que tienes, you make yourself vulnerable te pones en una posición de vulnerabilidad, to the enemy. y que estás vulnerable al enemigo. When you minimize what you have, Cuando tú minimizas lo que tienes, you adopt what I call the poverty spirit. tú tienes lo que Steve enseñaba, que es el espíritu de pobreza. The poverty spirit has an inability to see the treasure in what they have. El espíritu de pobreza está inhabilitado para ver la riqueza y el tesoro de lo que se tiene. The poverty spirit says, we are just Mexico. El espíritu de pobreza va a decir, nosotros solo tenemos a México. We're not like the United States. No estamos como en los Estados Unidos. I don't have a degree, college education. Yo tampoco tengo un título universitario. I don't make enough money. No tengo suficiente dinero. I was not born in a wealthy family. Yo no nací en una familia de rica. The poverty spirit El espíritu de makes pobreza a list of what you don't have. hace una lista de todo lo que no tienes. This is free of charge. Y esto se los voy a enseñar gratuitamente. Making a list of what you don't have doesn't help you have. Hacer la lista de lo que tú no tienes no te ayuda en nada a tener lo que necesitas. It's a recipe for depression. Es una receta para deprimirte. Are you following me? ¿Me están If you siguiendo? like to be depressed, Si tú quieres estar deprimido, make a list of what you don't have, empieza a escribir esa lista de lo que no tienes. especially compared to your neighbor. Especialmente si te empiezas a comparar con tu vecino. It doesn't help you. No te va a ayudar en nada. So the first thing I want you guys to do, Así que lo primero que quisiera yo que Your ustedes hagan, homework, su when tarea you para get la home, casa, make a list of what you have. haz una lista de todo lo que sí tienes. Assess what you have. Haz un assessment de todo lo que tienes. What do you have in the house? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? What ideas? ¿Qué ideas tienes? What potentials? ¿Qué tesoros? What do you have? ¿Qué es lo que tienes? She says, I have nothing but. Y ella dice, no tengo nada excepto por... The prophet ignored the word nothing. El profeta ignoró a esa palabra de nada. He went to what she said after the but. Él más bien se enfocó en lo que ella dijo después de decir, pero She said, but a jar of oil.
Ella dijo, excepto por The prophet said, that's what I una need. vasija de aceite. That's what I need. Entonces el profeta dijo, And eso es lo he que helped necesito. her to build something around the jar of oil. Entonces el profeta le ayudó a ella a construir algo alrededor de esa vasija de aceite. What is your jar of oil? ¿Cuál es tu vasija de aceite? What is your jar of oil? ¿Cuál es tu vasija de aceite? The thing that you've been ignoring, Esa cosa que tú has estado ignorando, you've been minimizing, la has estado minimizando. the ideas that you've done nothing with. Las ideas que tú crees que no valen nada. What is your jar of oil? ¿Cuál es esa vasija de aceite? The next thing he taught her, La siguiente cosa que le enseñó, look at verse 3. veamos el versículo 3. Then he said, Entonces Eliseo le dijo, go borrow ve y préstate vessels from everywhere, vasijas de todos lados, from all your de neighbors, todos tus vecinos, empty vessels. todas estas vasijas vacías. Do not gather just a few. No consigas solamente unas pocas, todas las que puedas conseguir. The second thing he taught her, O sea que la segunda cosa que le enseñó, he said, taught her to borrow to consume and not to produce. I'm sorry, to produce and not to consume. entonces le dijo, ve a prestarte para producir, no para gastártelo. He taught her to borrow to produce and not to consume. Entonces le dijo, préstate de tus vecinos para producir, no para consumírtelo. When what you have is not enough to get you where you need to go, Porque lo que tú tienes no es suficiente para llegar a donde necesitas llegar. you may need to borrow. Tal vez necesitas prestarte un poco. Here's the way it works in business. Y esto es así como funciona en los negocios. In business, En los negocios there are two kinds of assets. hay dos tipos de activos o There are posiciones. what you call wholly owned assets, Hay activos que son propiedad del dueño, that you own without any external debt, que tú eres dueño sin ningún tipo de ayuda externa o de deuda externa. and there are borrowed assets. Y también hay activos que te han prestado. Assets that you have debt against it. Hay activos para los cuales, o sea, tú los tienes, pero tienes una deuda asociada con esos activos. The reason they are both considered assets Santos. Yeah. So he's explaining to me that it's holy. Yeah, wholly owned. I mean, own it without any debt. Total proprietor. Yeah, Sí, no son santos. Sí, sí, I am yeah. good there. You're good. All right, all right. So, in business, Así que en los whether negocios, your assets have a debt attached to it en los negocios hay ciertos activos que tienen una deuda or que, it doesn't, que realmente ha pagado por esos activos, they're considered assets. pero también tienes activos que tú pagaste con lo que tú tenías y no Because- tienen una deuda asociada. An asset is anything that you have the legal right to use to make money. Un activo es todo lo que para lo cual tú tienes un derecho legal para usarlo y hacer dinero con eso. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Anything that you have the legal right to use to make money is an asset. Todo lo que ustedes tengan, para el cual tengan un derecho legal para usarlo, para hacer dinero, eso es un activo. Have you read the book Rich Dad, Poor Dad? ¿Ustedes han leído ese libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre? Okay. So one of the things you learn in that book Ok, una de las cosas que tú aprendes en ese libro is that the house that you live in is not an asset, es de que la casa donde tú vives no es un activo. right? ¿No es cierto que aprendes eso en el libro? Why? ¿Por qué? Because Porque that house esa is casa not used no está siendo to make usada money. para ganar dinero. You follow me? ¿Me están siguiendo? It is to consume. Es para ser consumida en tu vida. So the second principle, El segundo principio entonces you can borrow, es que tú te puedes prestar, but only to produce pero
pero solamente para producir, and never to consume. pero nunca jamás para consumir. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? You need to grab this Tú tienes que aprender esto so muy that bien it'll take you to the next level. para que yo te pueda llevar al siguiente nivel. Now, in the scripture, En las escrituras, the concept of borrowing has two meanings. el concepto del préstamo tiene dos significados. The first meaning El primer significado is that you borrow something that you're going to have to pay back. es de que tú prestas algo que luego tienes que pagar de vuelta. I'll lend you something and you're going to have to pay me back later with Entonces, por interest. ejemplo, en este concepto, alguien te presta y tú se lo tienes que devolver. That's the first meaning. Ese es el primer significado de préstamo. And the most common meaning. Y es el significado más común que encontramos en la Biblia. The second meaning of borrow El segundo significado de préstamo en la Biblia is to ask. es pedir prestado, pero más amigo, In ¿no? other words, the Bible says, when you lend to the poor or give to the poor, use the words lend, Proverbs. When you lend to the poor, Entonces, por ejemplo, en la Biblia, en Proverbios dice, when you give to the poor, en la Biblia dice, cuando tú le das al pobre, you lend to the Lord, le estás prestando al Señor. and He will repay you Y Él te va a devolver y with pagar interest. con intereses. Are you following me? ¿Me están siguiendo? So, if you don't have enough O sea, que si tú no tienes to suficiente get to where you need to go, para llegar a donde debes llegar, you can borrow. tú puedes prestarte. One Uno, is by actually borrowing for you to pay back, puede ser que te prestes y luego tengas que pagar de nuevo ese préstamo. and two, Y segundo, for ask help of other people o también tú puedes pedirle ayuda a otra that will persona give to you, que te va a dar a ti. and in turn lending to who? Y entonces esa persona al darte a ti le está prestando a Dios. To the Lord. A Dios le está A prestando. quick principle. Let me give you another bonus. This is free of charge. Let me Y give you le voy a another dar bonus. otro Okay, so consejo. you got to give it an additional offering today just for this one, okay? So Básicamente whatever you're going to ese es give, otro- double it, because I'm about to give you something that is amazingly masterful. Le voy a dar un consejo que es realmente maravillosamente majestuoso o Free bonus. Es gratuito este consejo, pero presten atención porque es buenísimo. Watch this. Escuchen. You see, selling El vender is a stewardship principle, es un principio de mayordomía and it is the key y es la clave to you becoming successful in the natural. para que tú puedas ser exitoso en el ámbito natural. However, Sin embargo, when you sell, cuando tú vendes, you get rewarded now. tú recibes la recompensa en el momento. Another stewardship principle Pero hay un segundo principio de mayordomía, is giving. es el dar. When you give, Cuando tú das, you get rewarded later tu recompensa viene después, in eternity. en la eternidad. So, key to your success Entonces, la clave para tu éxito is to sell, es vender, whether you're selling a product or service or working a job. sea que estés vendiendo un producto, un servicio o estés trabajando en un So you trabajo, can have para que tú puedas tener, to give. para poder dar. So you use temporal resources Entonces tú generas recursos temporales que to llegan por achieve ventas eternal wealth. para lograr una riqueza eterna. Are you following me? ¿Me están siguiendo? You know, so when you give, Entonces cuando tú das, when you give to your church, cuando tú das a la iglesia, when you give to the fellow believer, cuando le das a un hermano, un creyente en Dios, you are lending to the Lord. tú le estás prestando al Señor. So what's the first principle that Elijah taught her? Entonces, ¿cuál fue el primer principio que le enseñó Eliseo? You're not learning anything, are you? No están ¿pueden decir? You got to learn something. What's the first principle? Entonces, they say, look at your assets. Look at your asset. What's the second principle? ¿Cuál es el segundo principio? Borrow to produce and not to consume. El segundo es préstate para producir, pero no para consumir. When we borrow to consume, Cuando nosotros
nos prestamos para consumir, we are either in disobedience to God's principles, estamos en una situación de desobediencia a los principios de Dios, or o the body of Christ has failed us. porque el cuerpo de Cristo nos ha fallado. It was never God's intent that a believer would have to live in debt. Porque nunca ha sido la intención de Dios que un creyente esté en deudas. Consumer borrowing El que se presta para consumir is something that every believer should not participate in. es en algo en lo que ningún creyente debería de participar. You understand why? ¿Ustedes entienden por qué? Because we are the children of a king. Porque ustedes son hijos de un rey. Children of a king do not live in debt. Los hijos de un rey no viven en deudas. Are you following me? ¿Me están siguiendo? It is beneath my dignity. Esto está por debajo de mi dignidad. So if I'm living in debt, Y así que si yo estoy viviendo en deudas, it's either A, es porque I'm being disobedient, estoy siendo desobediente not following stewardship principles in my life, y no estoy siguiendo los principios de mi vida. or B, O segundo, other believers are not giving into my needs. o los otros creyentes no me están ayudando en mi época de necesidad. Because we are the body of Christ. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. That's what the Bible says, that we don't lend to each other to survive. Y eso es lo que dice la Biblia, que nosotros no nos tenemos que andar prestando para poder sobrevivir. You are forbidden to lend money to another believer just to survive. Está prohibido en la Biblia de que tú le prestes dinero a otro creyente para que sobreviva. For rent, for food, for clothes. Para su alquiler, para su comida, para su ropa. You are forbidden. Eso está prohibido en la You Biblia. to give to the believer, Tú tienes que darle al creyente, not lend to the believer. no prestarle. Are you guys learning anything? ¿Están aprendiendo algo? The third principle. El tercer principio. Look at what he said. Miren lo que dice. Look at verse 4. Miremos el versículo 4. And when you have come in, Y luego you cuando, shall shut the door behind you. luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Number 3, El principio 3. block out all distractions. Bloquea cualquier distracción. Block out all distractions. Bloquea cualquier distracción. In other words, En otras palabras, if you're going to achieve financial freedom, para que tú puedas lograr una libertad financiera, you cannot be distracted. no puedes estar distraído. He says, shut the door. Dice que cierres la puerta. You're saying, but preacher, what are the distractions? Entonces tú puedes decir, predicador, ¿cuáles son esas distracciones? The people, La gente, the places, los lugares and the things y las cosas that are keeping you from achieving your goals and objectives. que te están distrayendo para que tú puedas lograr tus goles y tus objetivos. Number 1, the people. Por ejemplo, la gente, número 1. You know who they are. Ustedes saben quiénes son los que te distraen. The people who gossip, the people who La pull you gente down, que chismorrea, que te lleva y te echa para abajo. right? Some ¿Es of them cierto? are your family members. O a veces son familiares. Some of them, if you're single ladies, some of your boyfriends, those, Las que están solteras a veces block son out los every novios. distraction. Por favor, bloqueen a ese novio. If they're not adding to your life, Si no te están beneficiando a tu block vida, them out. ya, bloquéalo. Are you following me? Me están siguiendo. So make a list. Who are the people? Entonces haz una lista. are ¿Quiénes son las holding you personas que me están retrasando, que me están When you try deteniendo? to move up, Cuando yo quiero moverme, they pull you back. me están deteniendo. We call them in America crabs in the barrel. Les llamamos en Estados Unidos en Estados Unidos los llamamos cangrejos en el trasero. If you put crabs in a barrel, Entonces si tú as one crab try to get out, ya.
En Estados Unidos nosotros llamamos a esto estar The con other cangrejos crab, en un barril. they're Entonces pulled. yo me quiero salir del They're all barril trying to get out y too vienen a by pulling the agarrarme other. y no me So dejan no salir. crab ever get out of the barrel. O sea que ninguno de esos cangrejos se sale del barril porque no puede, porque los otros lo están bajando. Are there some crabs in your life? ¿Hay algún cangrejo en tu vida que te Shake está, them up. que te Shake está them up. retrasando, que te Shake está them up. deteniendo? Because until you shake them up, Bótalo, you bótalo. won't be able to get out of the barrel. Porque hasta que lo botes, vas a poder salir de ahí, de ese barril. Now, I know you are Latino. And La Familia is very important. Entonces yo sé que ustedes son latinos y la familia es muy importante. Here's the thing. Esta es la cosa. You cannot help La Familia while you are in the barrel. Tú no puedes ayudar a toda tu familia mientras estés en ese barril. First, get out of the barrel, Primero tienes que salirte de and ese then you barril can pull them out. y luego puedes sacar a toda tu familia. Are you following me? ¿Me están siguiendo? And some of La Familia Entonces, algunos de la familia tal vez nunca van a salir del barril. because they have to change their habits Porque eso necesita hábitos and they have to work. y ellos tienen que trabajar. Are you following me? ¿Me están So he siguiendo? said, block out distractions. So the Entonces, people, básicamente Eliseo le dijo, bloquea distracciones como Secondly, personas. Segundo, the places los lugares. that you go that Los are lugares not a los que adding tú to vas. your life. ¿Estos lugares te están añadiendo a tu vida? You know what those places are. Ustedes saben cuáles son estos lugares. It's not adding to your life. No te están ayudando en tu vida. Listen, if it's not helping you spiritually, it should at least be making you rich. I mean, let's be honest. Si es algo que no es espiritual, al menos te tiene que dar dinero. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Think about it. I'm going to this place. Yo voy a este It's lugar, not helping me spiritually, no me está ayudando espiritualmente and I am making any money. y tampoco me está generando dinero. Stop going. Ya no vayas a ese lugar. And sometimes it costs you money. Y a veces te cuesta estar en ese lugar. Think. If it's not good for you, if it's not helping you spiritually, Entonces piensa, si no es bueno para ti, no te está ayudando espiritualmente, you should at least be making money. al menos debería de estarte generando un poquito de dinero. Are you following me? Me están You siguiendo. gotta think like a Jew. Tienes que empezar a pensar como un judío. Are you following me? Me están siguiendo. Number 3, El tercer punto, the things. las cosas. What are the things that are distracting you? ¿Cuáles son las cosas que te están distrayendo? What are the things that are keeping you from achieving God's plan for ¿Cuáles your son las life? cosas que te están deteniendo para que tú puedas lograr achieving your el plan financial de freedom? Dios, para lograr esa libertad financiera? What are those things? ¿Cuáles son esas cosas? An example, the internet, Por social ejemplo, media. el internet o Right. los medios Television. sociales. Think about it. Piénsalo. You spend all this time on social media and not making a dime. Piénsalo. Gastas tanto tiempo en estas redes sociales y no estás ganando nada de dinero. Somebody else is making money on you. Alguien más sí está ganando dinero de tu tiempo. Are you following me? ¿Me estás Think. siguiendo? Piensa, If you're going to be on social media, at least make some money. si vas a estar en las redes sociales, al menos gana dinero de ese tiempo. Are you following me? ¿Me sigues? So make a list. Entonces haz una lista. What are the things? ¿Cuáles son las cosas? What are the people? ¿Cuáles son las personas? And what are the places ¿Y cuáles son los lugares that are distracting you from achieving your financial que te freedom? están distrayendo de lograr esa libertad financiera? Number 4. El número 4. Number 4. El número 4. Look at what he said. Mira lo que Verse 4, he dice. says, when you've come in, you should shut the door behind you, and your sons then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Entonces dice, luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. So she went from him, verse 5, shut the door behind her and her son, and brought the other vessels to her. And she poured out. Ok, entonces en el versículo 5 dice, la viuda se fue a su casa,
cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. The fourth principle, El cuarto principio, get the help of others. consigue ayuda de otros. You see, she got the help of her children. Miren, ella consiguió la ayuda de sus hijos. So whose help can you get to help you achieve your financial freedom? Entonces, ¿la ayuda de quién puedes tener para tener esa libertad financiera? Involve even la familia. Involucra incluso a tu familia. If they can't help, Si es que ellos pueden ayudarte, then they shouldn't eat. entonces van a poder comer. Are you following me? ¿Me siguen? Renee's mother, La mamá de René, when during a season of their lives where they were struggling, pasó por una época en su vida donde tuvieron muchas dificultades. her husband left her. Su esposo la dejó. She had 3 children. Ella tenía 3 hijos. And so she started businesses. Así que ella empezó a hacer negocios. And guess what? Y adivinen She qué. brought Renee along. Y ella se trajo a René a trabajar. That's how he learned business. Fue así como él empezó a aprender de los negocios. By helping mommy. Porque le ayudaba a su mamita. Are you following me? To be ¿Me está able siguiendo? to achieve financial freedom. Para poder lograr esa libertad financiera. Because as you involve the help of others, Porque cuando tú involucras a otros para ayudarte, it's not just good for you, no es simplemente bueno para ti, but it's also good for them. también es bueno para ellos. Because they're learning along the way. Porque ellos están aprendiendo en el camino. Renee would not be the man he is today René no sería el hombre que ahora es had mommy not dragged him si es along que su mami no la trajera a trabajar to help. para ayudar. Do not insulate your children from the problem. No aísles a tus hijos de los problemas. You're not helping them, No les estás ayudando a ellos. and you're not helping yourself. Y tampoco te estás ayudando a ti mismo. Get the help of others. Ve y busca ayuda de otros. Get the family involved. Involucra a tu familia. Get a coach if you need one. Si necesitas un entrenador, consíguelo. Ask your fellow brothers and sisters in church. También pídele ayuda a tus hermanos en la iglesia. Get a mentor. Consíguete un mentor. Get the help of others. Consigue la ayuda de otras personas. Number 5. El número 5. And my time is up because I have to go to the airport. Y But ya here's se the me good news. termina I'm el gonna go over number tiempo 5. porque tengo que ir But al the aeropuerto. rest is in this book. Pero vamos al número 5. El resto está So en make ese sure you get libro. the book. Así que asegúrense de conseguir There's el a libro. chapter just on this, Hay okay? un capítulo justo en este tema, sobre este That tema. was a good little commercial, wasn't it? Fue un comercial, ¿no es cierto? That was so get the book. Now, and when I come back next time, maybe I finish, okay? Yeah. But so number 5. Cuando venga la próxima vez, We're lo going to close termino. with this. Number 5. El número 5. Look at what he says. Escuche lo que dice. Look at what he says. Verse 6. Versículo Now, 6. it came to pass when the vessels were full that she said to her sons, "Bring me another vessel." Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. And he said to her, "There is not another vessel." Watch this. The oil ceased. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Number 5. El número The 5. 5th principle of financial freedom: El quinto principio para una libertad financiera: trust God for the supernatural. confía en Dios para que ocurra lo sobrenatural. Are you following me? ¿Me está siguiendo? Trust God for Confía the en Dios supernatural. Para lo sobrenatural. Yes, there's a whole lot that you can do yourself. Sí, hay muchísimas cosas que tú puedes hacer por ti mismo. But here's the good news. Pero estas son las buenas Where you noticias. can't, Donde tú no puedes, that's where God can. allí es donde Dios sí When puede. you've done all you can, Cuando tú has hecho todo lo que puedes and hacer, what you've done is not enough, y cuando lo que has hecho no es that's when suficiente, Jesus comes in. ahí es cuando aparece Jesús. Because the Bible says Porque la Biblia He dice never leaves us, never does He forsake us. que Él nunca nos deja y nunca nos olvida. The psalmist said this: Y el Hijo dice eso. I've been young. I've been young.
Él dice, yo fui joven and I've been old, y también he sido but I've viejo. never seen the righteous forsaken, Nunca he visto que un justo sea olvidado, nor his seed begging bread. y que ni que haya descendido. So when you don't think you have enough, O sea que cuando tú creas que no tienes suficiente, think again. piénsalo bien. You may not have enough in the natural, Tal vez no tienes suficiente en lo natural, but like the widow, pero al igual que esta viuda, if you're faithful, si tú eres fiel, if you're trusting, si tú confías, if you do your part, si tú haces tu parte, when you come to the end of yourself, entonces cuando llegues a ese límite then tuyo, Jesus will pick up from there. Jesús va a tomar la batuta desde ahí, Because God porque Dios able to take the little jar of oil. fue capaz de tomar esa pequeña vasija de Remember what the aceite. prophet said. Recuerden lo He que dijo said, Eliseo. go borrow. Le dijo, ve a prestarte. Borrow not a few. Le dijo, no te prestes poco, Borrow from everywhere. préstate de todos From all lados, your neighbors. de todos tus And vecinos. as she borrowed vessel, Y cuando ella empezó a prestarse esas every vasijas, vessel she borrowed cada vasija que ella se was a prestó measure of her faith. fue una medida de la fe que ella Now, tenía. you missed that. You missed Es that. que creo que ustedes se han perdido Every esa parte. vessel she borrowed Cada vasija que ella se was a prestó measure of her faith. fue una medida de la fe que tenía. So as the children were filling the vessels, Así que mientras sus hijos estaban the llenando las oil kept vasijas, multiplying. el aceite seguía The oil kept multiplicándose. El multiplying. aceite se The oil multiplicaba. kept Se multiplying multiplicaba until all the vessels she had borrowed were filled. hasta que todas esas vasijas que fueron prestadas se llenaron. I have a question for Yo you. tengo una pregunta para ti. If she would have borrowed more vessels, Si ella se hubiera prestado más vasijas, would she have had more oil? hubiera tenido Oh, más yes, you're a aceite. smart group. She Claro, would have had more oil. ella hubiera tenido más So aceite. here's the question. Así que aquí está la How pregunta. much vessels have you borrowed? ¿Cuántas vasijas te has prestado? How strong is your faith? ¿Cuán fuerte es tu fe? How much do you believe? ¿Cuánto es lo que tú puedes creer? But let me close by saying this. Y le voy a cerrar diciendo You esto. may be asking the question, Tú te has de estar preguntando, what was it ¿qué fue that put her in a position qué fue lo que la puso en una to posición experience such a supernatural grace? para poder experimentar esa gracia What sobrenatural? was it? ¿Qué fue lo que There's pasó a ahí? number of things. Hay varias cosas que Let me pasaron just share a couple with you. y les voy a compartir solo Number unas one. cuantas. Primero que nada, She was faithful. ella había sido fiel. She was faithful. El primer punto es que ella había She sido una was a mujer faithful fiel. wife. Era una esposa She fiel. was faithful. Ella era So fiel. if you want to experience that kind of supernatural grace, Así que si tú quieres experimentar ese tipo de gracia faithful. sobrenatural, sé fiel. be faithful. Sé fiel. Be faithful with the Sé Lord. fiel con el Be Señor. faithful with your family. Sé fiel con tu Be familia. faithful in your giving. Sé fiel en lo que tú Because das. how you give Porque de la manera en que tú is a das measurement es una medida of your de tu faithfulness. fe, de tu If fidelidad. God was to stand here and look at the offering basket Si today, es que Dios estuviera aquí parado y and estuviera He knows how mirando much you make, esa cesta donde se He ponen los knows diezmos, how much you have, y Él sabe cuánto tú generas y cuánto tienes, will He call you faithful? Él te llamaría fiel. Will He call you faithful? Él te llamaría una You persona might say, fiel. but no, God wouldn't do that. Oh, pero tú dirías, pero Dios no va a hacer Oh, eso. yes, He would. Oh, claro que Because sí. while they gave in the church, Jesus sat by the offering Porque basket. cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él se sentó Remember al lado that? del cesto del diezmo. And ¿Se He called acuerdan? His disciples. Y Él llamó a sus discípulos Says, that poor woman y se fijó en esa pobre mujer, has given more porque había dado más than all the businessmen in que this church. todos los hombres de negocios de aquella iglesia. He said, because they all gave a little out of their abundance. Porque todos habían dado un poquito de la abundancia que tenían. I know how much they make. I know how Yo much they sé have. cuánto hacen, cuánto están ganando, dice Jesús. And they just tipped God. Entonces solamente le dieron una They propinita a just Dios. gave so that people in the building can think they gave. Entonces están con las personas del edificio que creen que todos han dado. But that widow, Pero esa viuda, she gave out of her lack.
Ella dio de lo que no tenía. She gave even what she didn't have. Ella dio incluso lo que no tenía. Be faithful. Sé fiel. Number two, she was obedient. Segundo, ella fue obediente. Notice she did everything Elijah asked her to do. Danse cuenta que ella hizo todo exactamente como Eliseo le dijo que lo haga. And number three, Y tercera, she was trusting. ella también confiaba. She was trusting. Ella confiaba. She trusted in God. Ella confiaba en And Dios. trusted in the prophet Elijah. También confiaba en el So here's profeta my question Eliseo. to you today. Mi pregunta para ti hoy Are es, you faithful? ¿estás siendo fiel? Are you obedient? ¿Estás siendo obediente? And are you trusting? ¿Y estás confiando? God bless you. Dios los bendiga.